Posicionamos al paciente de tal manera que podamos identificar origen e inserción del músculo de forma bilateral. Ya identificado el músculo, se procede a palpar de forma unilateral y con una presión de 1 kg en dirección de origen a inserción, evaluando la presencia de fibras tensas, punto gatillo y posible sensibilidad o dolor. Pedimos al paciente que apriete sus dientes para facilitar la búsqueda de sus 3 fibras en su origen. Palpamos de forma unilateral fibras anteriores o verticales ubicadas sobre el arco cigomático. Palpamos fibras medias u oblicuas que se ubican sobre la articulación temporomandibular. Luego, fibras posteriores u horizontales ubicadas sobre el pabellón auricular. Al igual que el músculo massetero, se palpa de forma perpendicular a las fibras y con 1 kg de presión. Pedimos al paciente máxima apertura y palpamos el tendón del músculo temporal, cerca del arco cigomático. Con una sonda Carolina del Norte se mide la distancia entre el borde incisal del incisivo central superior y la cara vestibular del incisivo central inferior. Secamos con jeringa triple y trazamos una línea horizontal sobre la cara vestibular con respecto al borde incisal del incisivo central superior. Pedimos al paciente que haga una pequeña apertura para medir la distancia entre el trazo y el borde incisal. Con apertura máxima se mide la distancia entre los bordes incisales de los incisivos centrales superiores a los incisivos centrales inferiores. A esto le sumaremos la medida de overbite previamente determinada. Se pide apertura máxima y a la vez se ejerce fuerza sobre la mandíbula. Traza una línea vertical que abarque el incisivo central superior con el incisivo central inferior. Nos servirá para medir cuánto es el movimiento de lateralidad mandibular. Con una sonda periodontal se mide la distancia entre estas líneas. Este examen se realiza a movimiento de lateralidad derecha e izquierda. Podemos trazar nuestras líneas referenciales, pero en este caso se realizan los primeros molares tanto superior como inferior. Se le pide al paciente realizar el movimiento y se mide la distancia. Con movimientos lentos de apertura y cierre se mide la trayectoria mandibular. Se toma como referencia la línea media que forman los incisivos centrales superiores. Palpando con 0,5 kg de presión el polo lateral de forma bilateral, le pedimos apertura y cierre al paciente para identificar crépito o clic. Identificada la posición del cóndilo, se le pide al paciente que realice apertura bucal. Con 0,5 kg se palpa la zona retrodiscal. Con cierre bucal se palpa la zona anterior del cóndilo para el trasinovial anterior y hacia superior el polo lateral del cóndilo. Examinar los músculos faciales se le pide al paciente que realice movimientos gesticulares tales como levantar cejas, fruncir el ceño, cerrar los ojos con fuerza, sonreír, que muestre sus dientes inferiores y silbido. Con los ojos cerrados y lengua extendida, el paciente recibirá sal, azúcar y limón en el tercio anterior de la lengua para ver el funcionamiento del gusto. Después de cada sustancia debe enjuagar con agua. El operador debe realizar ruidos tenues con el objetivo de realizar el examen de audición del paciente. Se le pide al paciente que camine sobre una línea recta con el objetivo de examinar el equilibrio. Con tórulas y ejerciendo presión sobre las áreas inervadas, se evaluará el área sensitiva. El paciente debe sentir lo mismo a ambos lados. Se le aplica fuerza en el mentón cuando el paciente está en reposo. Al realizar esto, se realiza una distensión y provoca cierre bucal. Con ayuda de una pinza y tórula se introduce en la córnea del paciente. Al entrar en contacto, provocará el cierre automático del ojo.